Buenos días, esto es el informe de avance del proyecto titulado como filtro noche adaptativo para señales biomédicas, presentado por Juan de Lote Pérez y dirigido por el ingeniero Germán Yamunicatá. Inicialmente se hace un análisis de la frecuencia de línea en Colombia, en donde se parte de los datos proporcionados por el Sistema Interconectado Nacional, dado en un año que fue el año 2024. Luego se realiza la obtención de los datos de la variación de frecuencia en función del tiempo para un tiempo igual a 12 horas. De allí se obtiene la tasa de cambio de la frecuencia en función del tiempo, en donde se obtiene la velocidad máxima de cambio no supera los 0.25 MHz por segundo. Junto con ello se hace un diagrama, un histograma de esta variación precisamente, en donde se concluye que la variación de esto, la variación es más frecuente, está alrededor de 0 MHz por segundo, y los valores extremos son extremadamente poco comunes, correspondientes a mayores de 0,2 MHz por segundo. También se concluye que no hay grandes saltos ni discontinuidades abruptas, pero sí hay variaciones leves y se puede analizar como un comportamiento cuasi periódico y suave. Ahora bien, en cuanto a la caracterización del transistor en Xchem, se realizó simulaciones variando el L, el W sobre L y el número de dedos, en orden de 2,5, 2, 0,5 para el L, que equivalen a 5L mínimo, 4L mínimo y L mínimo, el W sobre L de 2, 4, 8 y 12, y el número de dedos de 1, 4, 1, 2, 4 y 8, obteniendo así un total de 93 gráficas. De esas 93 se presentan 5, las cuales pues resumen en gran parte estas variaciones. Entonces tenemos aquí lambda en función del W sobre L y en función del número de dedos, teniendo como parámetro el voltaje gate source. Aquí tenemos ρ en función del número de dedos, y en función del W sobre L, aquí tenemos como parámetro el voltaje gate source, y aquí tenemos como parámetro la corriente de drain. Y aquí tenemos mu sub n por COX o mu sub p por COX en función del voltaje gate source, teniendo como parámetro el número de dedos, que es 1, 2, 4 y 8. También se estiman la resistencia de prendido en la región de triodo y la resistencia de apagado para el transistor MOSFET, teniendo en cuenta un voltaje gate source igual a 1 y un voltaje gate source igual a 4. De este rango se calculó la resistencia de prendido y la resistencia de apagado de 0.3 a menos 0.3 para los mismos W sobre L, que corresponden a los L de 2,5, 2 y 0,5. En cuanto a esta segunda tabla, representa la estimación de las capacitancias parásitas en la región de triodo, en las cuales pues CGD es igual a CGS, dadas en femtofaradios, para distintos cornes, tales como TT, TF, FS y LIC. Entonces, dado que en Xchem los transistores son de 52 parámetros, matemáticamente modelarlos es inviable y irreducible. Entonces, es por esto que se hizo una caracterización de este mismo transistor en el entorno de ORCAD, teniendo en cuenta la caracterización previamente mencionada. Esto por medio de la variación de tres parámetros que fueron K sub P, K sub N, los lambda y los BT, en donde pues, se hizo un procesamiento de los datos en el entorno de MATLAB y se encontró la mejor combinación mapeando los resultados en estos mapas de calor, teniendo como punto de referencia el error relativo promedio para saturación como para triodo. De allí se obtuvieron las mejores combinaciones que permiten llegar a un modelo equivalente en ORCAD, un simplificado al modelo teórico en Xchem, en donde se presenta la corriente de drain en Xchem y la corriente de drain en ORCAD. Esto vendría siendo el gráfico de dispersión para el P y el gráfico de dispersión en N, en donde tenemos como parámetro el voltaje gate source y tanto para triodo como para saturación. Aquí en esta tabla se resumen los datos obtenidos. Entonces, teniendo en cuenta el diagrama de bloques del sistema general, que vendría siendo este, solamente se va a implementar este filtro. Pero cabe mencionar cómo es que funciona esto. Entonces, tenemos dos electrodos inicialmente que entran en este amplificador de instrumentación, que es la entrada de este filtro notch, pasando por este filtro de acá. Aquí este electrodo pasa por modo diferencial a este amplificador. Lo que se quiere es amplificar el ruido, que vendría siendo de 60 idealmente. De este ruido de 60, lo que se hace es pasar una onda cuadrada, y este PLL lo que hace es multiplicar por un factor n, que vendría siendo aproximado de 100, y 100 por la frecuencia de este, que vendría siendo 60. Estamos hablando que el reloj está dado por 6 kHz.
Entonces, ya más en específico, el diagrama de bloques del notch está dado por un circuito bicuadrático. Este circuito bicuadrático está dado por dos integradores inversores realimentados. Entonces, aquí nos da la frecuencia natural del sistema y uno sobre el recíproco del factor de calidad. Estas realimentaciones de acá vendrían siendo lo que modela pues, la función de transferencia del circuito bicuadrático, de la función de transferencia del bicuadrático. Y aquí se puede obtener el circuito RC activo, pues que vendría siendo de este diagrama de bloques, haciendo una conversión de S a Z y teniendo en cuenta que los alfa corresponden a las relaciones de las capacitancias que me van a dar a mí lo que, pues el tipo de filtro que quiera en este dominio de acá, se obtiene el diagrama de bloques en Z. Para el diseño, nuevamente se parte de aquí de esta función de transferencia. Aquí se presenta un voltaje secundario llamado V sub 1S y el voltaje de salida está dado por la entrada y de este nodo secundario. De aquí se realizan sus respectivos circuitos y lo que se hace es pasar esas resistencias a transresistencias positivas y transresistencias negativas de dos puertos simplificada de un modelo de cuatro puertos. Esto de aquí se hace por medio de un análisis en Z, en donde se hace pues, por medio de estos modelos de dos puertos de transresistencias positivas y negativas en dominio Z con su respectivo retraso. Aquí se analiza la corriente, se halla su función de transferencia en Z y de Z se pasa a S, obteniendo este de acá, en donde se obtienen los distintos alfas para este circuito equivalente. Entonces, dado eso, se hace una simulación en Orca, que vendría siendo de este circuito de acá, y se hace una desidealización del circuito progresivamente. Entonces, esta tabla de acá resume prácticamente lo que se ha hecho. Entonces, aquí en ideal quiere decir que todos los switches son ideales. Aquí en T1 quiere decir que de todos estos switches solamente un transistor lo pasamos como pues, un transistor MOSFET que fue caracterizado a partir del modelo de Xchem, que vendría siendo, por ejemplo, este de acá, que es S5, y así sucesivamente. También cabe mencionar que estos circuitos que son en tiempo, dependen del reloj, no se puede obtener el bode por medio de una variación de frecuencia. Se tiene que tomar frecuencia a frecuencia cuánto es la salida e ir haciendo el bode a mano. Aquí tenemos el mismo bode, pero con un zoom pues, mucho mayor que va de 58 a 62, en donde se ve claramente que cuando se reemplaza por 7 transistores y 8 transistores hay una variación del filtro en el orden de 0,2, 0,3 Hz, que pues no es tan relativamente grande, teniendo en cuenta que es un modelo cuasi ideal. Entonces, las ecuaciones que rigen este sistema de la resistencia de prendido, dada como esta, teniendo en cuenta esto, por un error del menos del 1%, se tiene que cumplir esta inecuación que la frecuencia de reloj está dado por estas equivalencias de acá. La resistencia de apagado tiene que ser mucho mayor a esto. Y aparte de esto, se tiene que lidiar con efectos secundarios. Uno es la inyección de carga, que Philip y Allen en este libro de acá lo definen como un régimen de conmutación rápida y lenta, en donde, bueno, acá el U es la derivada de los distintos phis que yo tenga con respecto al tiempo, y esto de aquí pues son constantes que yo defino. Y esto me da un voltaje de error para el caso lento y un voltaje de error para el caso rápido. También se tiene el error de acoplamiento de reloj, que Razavi lo define así. Y hay un efecto de alimentación de carga, que es como el error global que resulta de la combinación de los dos anteriormente mencionados, que vendría siendo que es la diferencia de carga es igual a una función que depende de la relación de las capacitancias y de un B, donde B es la velocidad relativa del reloj. Entonces, dado esto, en las alternativas consideradas en la literatura son los siguientes. Una pues, es el dummy switch, la otra es la compuerta de transmisión y la otra es una generación de los retardos. Entonces, dado esto, se realiza una simulación en Xchem en donde nuevamente se pasa de un modelo totalmente ideal a un modelo cuasi ideal para tener un modelo cuasi real. Entonces aquí nuevamente se presenta la nueva tabla y aquí tenemos una prueba de un circuito de transresistencia negativa, en donde prácticamente lo que se estaba haciendo en todos estos circuitos de acá es de ir desidealizando ese integrador. Esto de acá no se ve muy bien, pero es un integrador SC
se iban desidealizando ciertos switches y se iba verificando con qué switch tenía más o con qué transistor influía más el efecto de carga en la inyección del reloj para así pues tener una mejor aproximación y con ello tener las relaciones de los W sobre L en este circuito que es el modelo cuasi real, que en este modelo cuasi real lo que se ha obtenido hasta el momento son es el reemplazo de 6 transistores, en este caso es S2, S3, S5, S6, S8 y S9. Y aquí hay una respuesta en tiempo en donde se determinó una función de entrada aquí que varía de 40 a 80 Hz y se comparó por todos estos modelos, ideal T1 hasta T6 que están acá, estos labels de acá. Y claramente pues esto está en tiempo, no está en frecuencia, no se puede ver, eh, digamos, como tendría que ser, pero es una buena aproximación, por lo menos en tiempo, para ver que el circuito cumple con, por ejemplo, en, no desfasarse pues en tiempo. Listo, entonces en cuanto a los avances de los objetivos, en cuanto al objetivo general, que es diseñar y validar en torno de simulación XChem, el funcionamiento de un filtro, tenemos un avance del 45%, pues esto teniendo en cuenta que se está pasando este modelo cuasi ideal a un modelo cuasi real. Estos amplificadores operacionales se están modelando como fuentes de voltaje independientes. Entonces, aquí pues vendríamos un 45%. En los objetivos específicos tenemos desarrollar un esquema detallado de filtro que incluya pues las capacitancias parasitadas. Bueno, teniendo en cuenta el PDK Sky 130, tenemos un 60% de avance. Modelar matemáticamente y diseñar el circuito notch a nivel de esquemático en Scheme, tenemos un 80%. ¿Por qué 80? Porque hay problemas con la inyección de carga que producen unos transistores. Entonces, ahí es donde se tiene que generar estas alternativas que están dadas en la bibliografía. Entonces, por ejemplo, con la generación de retardos o, por ejemplo, con la compuerta de transmisión, que esta compuerta de transmisión vendría siendo muy favorable utilizarla en transistores que el source o el drain sean intercambiables. Porque si tengo source intercambiable con drain, pues entonces la corriente puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Y eso lo que influye es la variación de la resistencia al prendido de el amplificador, bueno, del transistor, que al fin y al cabo lo que va a hacer es vaya a mí, pues, el circuito, el modelamiento del circuito. Mm, También tenemos simular el diseño microelectrónico por medio de Xchem. Entonces, esto está en 40% y pues claramente pues la evaluación del desempeño del filtro, pues como no se ha desarrollado en su 100%, pues como tal no se puede hacer una evaluación del mismo. Muchas gracias.